Sean todos y todos bienvenidos a su programa La Hora de la Historia. En el día de hoy vamos a tratar el proceso de colonización de la isla de Santo Domingo, desde sus inicios en 1492 hasta su culminación en el año 1821. Es un tema de sumo interés para el estudiantado dominicano y, ¿por qué no?, para todo el pueblo dominicano, saber el origen de que nos atañe a nosotros en el proceso de colonización. O sea, cómo llegamos a hacer este tipo de costumbres que hemos tomado a partir de una colonización forzosa, como toda la que se dio en América Latina, y esa serie de costumbres y tradiciones que nos heredaron los europeos, principalmente los españoles. Pero no es solamente hablar de 1492, hay que entender el por qué Europa se volcó en busca de una nueva ruta comercial, si tenían uno que tenían miles de años, una ruta establecida, y por qué dejan esa ruta para irse en busca de lo desconocido. Saben ustedes que navegar por el Atlántico en esa época era algo tenebroso por ser un océano totalmente desconocido. Los océanos que más se manejaban era el Mediterráneo y el Mar Rojo, o sea, dos mares. Simplemente esas eran las rutas de comercio hacia Oriente. Europa, el viejo continente como lo conocemos, tenía una ruta establecida por Constantinopla. Iban a la India, lo que llamaban las Indias Occidentales, llámese Japón, a los cuales llamaban Zipango, China, y hacían lo que se llama la ruta de la seda. Un tráfico de antaño, donde los europeos y los orientales tenían un negocio establecido. Pero ¿qué pasa en 1453, específicamente un 28 de mayo? Que los turcos otomanos tomaron Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, ese gran imperio que el de Occidente cayó en el 476, pero que su hermano, que era el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, lo sobrevivió 1000 años. Tomado por los turcos Constantinopla, no es como muchos creen, que se cerró el paso y que ya nadie más podía hacer comercio. Si hubiese sido así, ¿cómo sobrevivió España 42 años, 40 años hasta 1492? Lo que pasaba ahí era que los impuestos, lo que exigían los turcos, era demasiado elevado, y principalmente para una economía española totalmente maltrecha. Hay que entender que los españoles hasta 1481 no se deshicieron de los moros o los musulmanes que ocupaban la península ibérica desde hace 700 años. Fíjense que es tan así que en el 1479 se da el matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que eran los dos reinos libres todavía en España. Estos dos reinos se casan, estos dos reyes, lo que hace que se vuelvan fuertes y en el 81 terminen de expulsar a los moros musulmanes. Entonces España entra en una decadencia total porque los dueños del comercio y de la banca eran los musulmanes que fueron expulsados. Entonces en ese proceso se aparece un marinero de origen genovés llamado Cristóforo Colombo. Cristóforo Colombo, mejor conocido como Cristóbal Colón, va y lleva el proyecto, o su hermano, mejor dicho, su hermano Bartolomé, lleva el proyecto a Portugal para el año 1488 y Colón se va a España. Era una manera de dividirse a ver cuál de los dos. Juan II, que era el rey de Portugal, no le interesa el proyecto y es en España donde Colón va a tener aceptación gracias a un señor de origen musulmán llamado Luis de Santander, que es el hombre que conecta a Colón con la reina y le permite a este entonces llegar a acuerdos. Fíjense, hay una teoría o una fábula que dicen que los reyes católicos pusieron dinero. Señor, España estaba en ruina, totalmente en ruina. Solamente un país en ruina y desesperado aceptaba lo que Colón planteaba. Algo descabellado para la época, pero
¿Qué perdían los reyes dando el permiso? Eso son inversiones privadas. Entonces Colón inicia un proceso de negociación que se va a dar, que se van a llamar la capitulación desde Santa Fe, que se firmaron el 17 de abril de 1492, que establecía todo lo que Colón, o sea, unas negociaciones totales, 10% de la ganancia obtenida, virrey, gobernador de las tierras encontradas, y que esto era un puesto hereditario. Como más adelante vamos a ver cómo se hizo, eso llegó a un resultado feliz para los descendientes de Colón. Entonces, dado o firmada la capitulación de Santa Fe, empiezan los preparativos para zarpar. Se hacen 3 carabelas, los hermanos Ñáñez de Pinzón en una y Colón en una de cada y Colón en la otra. ¿Qué pasa en ese punto? Se zarpa el puesto Palo de Moguer el 3 de agosto de 1492 a un viaje desconocido. Se hace escala en las Canarias y para el 12 de octubre Rodrigo de Triana estaba gritando tierra cuando avisaron la isla en las Bahamas que sus habitantes llamaban Guananí, pero que Colón bautizó con el nombre de San Salvador. Ahí pisan por primera vez los europeos, o no por primera vez los europeos, porque hay que aclarar que en el año 10 de nuestra era, Leif Erikson, un vikingo, hijo de Eric el Rojo, se había hecho un asentamiento humano en los lados de Groenlandia y el norte de Canadá. Pero fue que esos asentamientos no perduraron y ellos tampoco dieron propaganda a lo que habían encontrado o no sabían lo que habían encontrado. Por eso es bueno aclarar que Colón no es el primer europeo que llega a América, sino el que más famoso y el quien va a empezar a divulgar las ideas, si no muy bien de que era un nuevo continente, pero sí que había llegado a isla o a tierra desconocida. Entonces llegan a San Salvador, o ellos bautizan con San Salvador, desde ahí parten y llegan a Cuba. Llegaron el 28 de octubre de 1492 a Cuba y Colón bautiza con el nombre de Juana. Juana era la hija de los reyes católicos que más tarde iba a perder la razón. Incluso hay una película que se llama Loca de Amor o Loca por Amor, que narra la historia de Juana la Loca, como le decían, porque perdió la razón. Entonces, luego de que están ahí, llegan aquí a la isla de Santo Domingo, el 5 de diciembre del año 1492. Llegaron por aquí, por el oeste, vienen navegando desde Cuba y llegan al Cacicazgo de Marién, que era gobernado por Guacanagarí. Llegado ahí, hay un accidente y la carabela Santa María encalló el día de Navidad, 25 de diciembre, y con sus restos se construyó la primera construcción, vale la redundancia, del continente americano. Yo siempre he dicho, y le decía esta mañana a un grupo de estudiantes, el bachiller, que esta isla nació media rara. O sea, lo primero que se hizo los europeos aquí fue una cárcel. Digo, bueno, quizás es por eso que hay tanto pillo de aquel lado y de este lado, porque lo primero que se construyó fue una cárcel y se construyó en la cercanía de lo que hoy es Cabo Haitiano. Ahí inicia el proceso de colonización, si bien es cierto, no en el mismo momento, porque no estaban las condiciones, pero ya a partir del segundo viaje de Colón, para 1493, a finales, llega Colón con 17 carabelas, 1500 hombres, y ya viene con diferentes tipos de animales. Es un proceso de colonizar. Siempre nos han contado que en el primer viaje de Colón llegaron delincuentes para poder justificar el mal proceder de los españoles en el fuerte de la Navidad, y por lo cual fueron aniquilados. Cuando Colón llegó, encontró esa fortaleza totalmente destruida y los hombres muertos. Hay que entender algo. No es la verdad que en un primer viaje personas como Ñáñez de Pinzón y Colón se iban a montar en carabelas con vulgares delincuentes sin saber a dónde iban. A partir del segundo viaje sí se da el caso de que se le condenaba o se le perdonaba, las penas a reclusos
porque había un interés de empezar a poblar la isla de Santo Domingo, que ya Colombia ha bautizado como la Española, y que los habitantes originarios de ellas, los taínos, le llamaban Haití. Ese era el nombre original de la isla, Haití. Muchos quieren decir que Quisqueya, pero la palabra Quisquey, muchos entienden que pudo haber sido una confusión por una isla del Medio Oriente llamada Quisquey, y que en la creencia de que habían llegado a las Indias, como ellos le llamaban, entonces pudiera haber sido esta isla. Pero no hay ningún tipo de vocablo conocido llamado Quisqueya para justificar que hoy en día quieran mucho decir que es un nombre taíno. El nombre original de esto era Haití, que significan tierras altas. O sea, a partir del 93 empieza Colón el proceso de colonización. A Colón no se le iba a hacer tan fácil porque empezó a tener problemas internos. O sea, empezaron personas a rebelarse y a crear mejores condiciones de vida. Colón va a fundar la Isabela en 1494. Un 6 de enero se va a fundar la primera villa del Nuevo Mundo. Un día 2 de enero el padre Boy va a oficiar la primera misa también del Nuevo Mundo. Pero Colón siempre tuvo asuntos internos, a tal punto que en el 99 tuvo que ser sustituido de la gobernación de la isla, porque Francisco Roldán, un personero que empezó a ofrecer a los indios una serie de riquezas y de libertades a cambio de que éste lo apoyaran en contra de los españoles, porque él era español, sino de la banda de Colón, empezó a agitar, y los reyes no estaban de acuerdo con el curso que se estaba tomando en la isla de Santo Domingo y decidieron destituir a Colón. Fíjense que aquí siempre Colón llega a la isla en el 92 siempre pensando que hay oro en abundancia, y el oro que aparecían aquí eran pequeños rastros en los ríos, porque al día de hoy, con todas las maquinarias del mundo, hay que sacar el oro debajo de la tierra y usar muchísimos químicos para poder explotar. Imagínense ustedes, en aquellos años no había forma de extraer esa riqueza. Entonces en el 99 Colón es sustituido por Francisco de Bobadilla. Llega Francisco de Bobadilla, hacen preso a Colón, lo manda a España, aunque luego la reina le perdonó y lo dejó ir. Pero Francisco Bobadilla tampoco pudo con Roldán. ¿Qué es lo que buscaba Roldán? Hombres, que le dieran hombres. O sea, antes de la encomienda de 1503 con Obando, ya Colón se vio forzado en el 98, y Bobadilla también se vio forzado a seguir dando indios a españoles para que estos trabajasen. Ya llega aquí en el 1502 el señor Obando, Nicolás de Obando. Nicolás de Obando fue el individuo que más cruel trató a los indígenas, y podemos decir nosotros que fue el hombre que logró el proceso ya de colonización definitivo. Hasta Obando habían sublevaciones y no había un control total. ¿Qué hace Obando? Todos debemos de acordarnos la matanza de Saragua. A Obando se le invita al cacicazgo de Saragua, y ahí se le hace una serie de homenajes, y en esos homenajes entonces vino una matanza cruel donde aniquiló a casi todos los integrantes de ese cacicazgo. Le decía que la matanza de Saragua pone fin y la captura de Cotubanamá. Cotubanamá fue uno de los últimos caciques en rebelarse y fue perseguido por Alonso de Ojeda con perros. Eso fue algo terrible lo que le pasó a Cotubanamá. Entonces ahí ya empieza ya la decadencia, porque los indios fueron sometidos y empezaron a ser maltratados de manera cruel. En el 1503 Obando se ve obligado a establecer la encomienda. La encomienda no era más que dar la repartición de indígenas entre españoles para que le trabajaran las tierras, con el compromiso de esto de evangelizarlo. Nunca le interesó nada de los indios que no fuera su explotación.
Fíjense, los negros, que muchos creen que van a llegar tarde, ya en los tiempos de Obando estaban, desde antes de Obando. Pero ¿qué pasa? De 1499. Pero ¿qué pasa? Obando pidió a los reyes no traerlo más, porque él decía que eran unos malos ejemplos, que se iban a las lomas, se sublevaban, y ahí él vino el mote de los cimarrones, y era un mal ejemplo. Pero al final Obando tuvo que apelar a ellos de nuevo, porque empezaba la caña de azúcar que fue traído de las Canarias, y se necesitaba mano de obra, porque los indios no tenían resistencia física para aguantar un trabajo de 8, 10, 12, 14 horas al día. Simplemente morían, y uno y otros por asunto de viruelas, epidemia de viruela, y otros se suicidaban en masa. O sea, se suicidaban en masa antes de seguir bajo el yugo español. En ese proceso va a transcurrir el gobierno de Obando hasta que en 1509 Diego Colón, hijo del almirante Cristóbal Colón, ya Colón había muerto en 1506 en Valladolid, España, reclamó uno de los acápites de Santa Fe, de la capitulación de Santa Fe, donde establecía que era hereditario. Entonces él pide que se cumpla lo firmado con su padre, y en ese contorno llega Diego Colón a ser gobernador de la isla. Trae a María de Toledo y un conjunto de damas, incluso la calle Las Damas en la zona colonial es en honor a doña María de Toledo, donde solía pasear con las damas de compañía. El Alcázar, que es una de las zonas más visitadas en la zona colonial, es una construcción del gobierno de Diego Colón. Diego Colón va a tener que lidiar con un descontento de autoridades eclesiásticas españolas. Si no, acordémonos del sermón de Adviento. Ese sermón dado por San Antonio de Montesinos en 1511, y que en plena misa le decía: los indios tienen almas y tienen que ser tratados como humanos. Se le llamó a capítulo, y para el próximo sermón fue más radical en decir: tienen alma y tienen que ser tratados como humanos. Eso llevó a que se firmaran las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos fue un conjunto de leyes firmadas en la ciudad de Burgos, España, en 1512, que buscaban proteger de la explotación excesiva a los indígenas. Pero ¿qué va, señores? Eso eran letras muertas. O sea, parece que la historia de nosotros, tener muchas leyes y nadie cumplirlas, viene desde allá. No una cosa de ahora, es desde allá, una herencia maldita que tenemos de no cumplir las leyes. Nadie le hizo caso y siguió la explotación. En el 15 sale Diego Colón del poder y llegan los padres Jerónimos. Los padres Jerónimos van a implementar la producción de azúcar a escala comercial. Aunque ya existían algunos trapiches, algunos ingenios pequeños, pero es con los padres Jerónimos a partir de 1518 que va a empezar a tener un carácter industrial la producción azucarera. Los padres Jerónimos van a abandonar el poder y Diego Colón de nuevo va a volver en el 22, aunque por un periodo muy corto. Es ahí donde se da la primera sublevación masiva de indios en un ingenio que tenía Diego Colón en las mediaciones de Puerto Plata, y donde sale Diego de Ocampo, ese montaña, elevación más alta, 1249 metros, ahí en la Sierra Septentrional, que se llama Diego de Ocampo. Es un honor a ese negro que, estando esclavizado en los ingenios de don Diego Colón, se sublevó y se fue a esa montaña, y en honor a él entonces esa montaña se llama Diego de Ocampo. Entonces ahí empieza ese proceso de ya la cimarronada. Hay que acordarse que 3 años antes, en el 19, ya Enriquillo, cuyo nombre taíno era Guarocuya, pero su padre es el muerto en la matanza de Saragua en 1502, fue criado por los dominicos y le pusieron un nombre latino que era Enrique, diminutivo Enriquillo. Ya se había sublevado porque la Real Audiencia no hizo caso
a su pedido de que se investigara que Andrés de Valenzuela, que intentó violar a su esposa Mencía, que a la vez era nieta de Anacaona y de Caonabo. Al no hacerle caso, él se sublevó y se fue a la Sierra de Bauruco, donde tuvo una lucha feroz hasta que en el año 1533 a las autoridades no tuvieron más remedio que pactar con Enriquillo y dejarle un pequeño poblado ahí, una pequeña zona de libertad, que no duró mucho, porque los negros le prendieron fuego. Y muchos pueden decir, wow, pero qué bárbaros son los negros, que le prendieron fuego a un poblado indígena. Lo que aquí nadie ha contado y nadie ha querido contar es que don Enriquillo, que tuvo ayuda de los negros en su lucha de 14 años en contra de los españoles, luego en el pacto que hizo fue, una de las cosas que firmó fue perseguir a los negros que lo habían ayudado y era enseñarle dónde estaban esos negros escondidos. Y centenares de negros fueron atrapados de nuevo, vueltos a la esclavitud y otros asesinados. Pues Enriquillo lo vendió Enriquillo. O sea, Enriquillo nadie le quita el mérito, o sea, el primer guerrillero, pero el hombre vendió a los negros. Y los negros en venganza luego, que tenían un poblado, le prendieron fuego al poblado indígena. No duró mucho. Fíjense, los indios aquí, hay especulación, hablan de que de 1 millón, un asunto, una exageración, de que medio millón, esas son exageraciones. Podía haber un centenar, 150,000 indios en la isla, pero ya para el censo de 1605, 1600 no había ni uno. Señores, esta gente le tomó 100 años para exterminar totalmente un grupo étnico. ¿Qué pasa a partir del 1550? Miren, la industria azucarera inició una debacle a partir de la década del 40, porque dice Juan Bosch en su libro Composición Social Dominicana, que no aceptando que los incipientes industriales del azúcar vendieran a Flandes es lo que son hoy los Países Bajos, Holanda, que vendieran el azúcar allá y que la Casa de Contratación de Sevilla siguió presionando para que todo pasara por sus arcas. Esto hizo que la industria azucarera viniera abajo. Con el agravante, hay que entender también que ya México había sido conquistado a partir de 1519 por Hernán Cortés y que Perú, el Imperio Inca, en 1533 había sido conquistado por Pizarro. Decirlo aquí, que eran dos imperios sumamente ricos, todo el mundo quería estar en México o quería estar en el Perú, porque ahí estaba el oro a patá, como decimos en el argot popular, y la riqueza era inmensa. Y la isla de Santo Domingo, lo que había era mucha miseria, y la gente tenía que trabajar la tierra, y el chin de oro que encontraba, eso era de un año un día, y donde hay oro en abundancia, por montañas, podemos decir, y otros sitios tiene que estar buscando la cosita a ver dónde encontraba. Era lógico que todo el que pudo marcharse se fue. E iniciamos un proceso de decadencia. A tal punto fue la decadencia en la isla de Santo Domingo que tuvimos que acudir al situado. El situado, se le llamó situado al pago que salía desde México, o sea, el dinero salía desde México para pagarle a los funcionarios de la isla de Santo Domingo. O sea, desde México tenían que mandar el dinero de pagar a los funcionarios, que a veces duraba 2 y 3 años y el situado no llegaba. Imagínese usted la miseria que empezó a vivir a partir de la segunda mitad del siglo XVI la isla de Santo Domingo. En ese contorno empezó un proceso de contrabando bien fuerte en la parte norte. Un contrabando terrible en la parte norte que llevó a una desesperación y a una toma de decisión que hoy por hoy nosotros observamos las consecuencias. Y fueron las famosas devastaciones de Osorio de 1605 y 1606. Unas devastaciones que acabaron con 2 pueblos, 4 pueblos: Montecristi, Puerto Plata, Vallajá y Vallaguana. Estas devastaciones que fueron ordenadas por el rey Felipe II, siendo gobernador de la isla Antonio Osorio,
van a tener una repercusión a futuro extraordinario para la isla. Puerto Plata y Montecristi, Vallajá y Yaguana fueron totalmente desoladas. San Juan de la Maguana también se le dio candela, pero sus pobladores no fueron trasladados. Pero sí lo de Puerto Plata y Montecristi, con lo cual surgió la villa de Monteplata, hoy provincia. Y con Yaguá y Yaguana. Yaguana estaba cerca de lo que hoy es Cabo Haitiano y Vallajá estaba cerca de lo que es Dajabón. Entonces, con Vallajá y Yaguana se fundó lo que hoy conocemos como el municipio de Vallaguana, uno de los 5 municipios que compone la provincia Esmeralda, como así se le conoce a la hermosa provincia de Monteplata. Estas devastaciones, ¿por qué decimos que marcó la isla y que se iba a repercutir a futuro? Al ser abandonada esta parte de la isla, observemos que la economía en la isla de Santo Domingo versaba en 3 renglones. El oro, que era la que menos producía, porque realmente no había un oro en abundancia, o por lo menos a simple vista. El azúcar, que ya decíamos nosotros que empezó en decadencia a partir de la década del 40, cuando no se le permite a los incipientes industriales del azúcar poder vender a Flandes, y el hato ganadero, que sí había proliferado de una manera extraordinaria. El hato era un asunto extraordinario. A ser abandonada la banda norte, entonces aquí quedaron miles y miles de reses cimarronas que se convirtieron en millones de reses cimarronas, sin dueño. O sea, lo que es aprovechado por unos personajes franceses que andaban rondeando el Caribe, los famosos filibusteros, los bucaneros y los habitantes. Mucha gente entiende que los bucaneros eran piratas y explicamos aquí que no. Los bucaneros eran cazadores de reses. Cazaban las reses, las pellejaban y vendían el cuero. Se le llama bucanero porque en donde ellos asaban la carne era en forma de un horno pequeño, una orquesta que le llamaban bucán, y de ahí viene el nombre de bucanero. ¿Quiénes eran piratas? Los filibusteros. Eso sí, asaltaban todos los barcos que andaban a su alrededor. Eso sí eran. Y los habitantes ya eran personas que vivían de la tierra en esa parte. Dada esa situación, a partir de los años, Beltrán de Obregón, que es francés, va a empezar a reclamar esto para Francia. Y Francia empieza a presionar a España, porque sabe que en derecho algo se llama derecho a la propiedad por antigüedad. O sea, Francia decía, si ya tenemos tantos años viviendo en la parte este, esa zona devastada de la zona norte es de nosotros. Y ahí empezó una serie de negociaciones hasta que se firmaron varios tratados, pero el que ya va a sellar va a ser el de Aranjuez, del 3 de junio de 1777. Entonces ahí nace Saint-Domingue francés.